el día que Sergio anunció su retiro de la industria. Lo fotografiaron entrando y saliendo junto a su supuesto primer amor. En internet, muchos se burlaban. Hasta la rosa más hermosa no deja de ser el adorno de alguien más. Más tarde, dejé la capital, y coincidió con que Sergio asistió a la conferencia de prensa de la nueva película de su primer amor. Un periodista le preguntó, la señorita Lee dejó de actuar y se retiró de la industria. Escuchamos que volvió a casa para un matrimonio arreglado entre familias. Sergio soltó una risa despectiva, pero su tono estaba lleno de seguridad. Ella no lo haría. La Carlota Lee de 20 años, efectivamente, no lo habría hecho. Pero la Carlota Lee de ahora ya tiene 27. La vida apenas dura 30.000 días. Ya es hora de correr hacia quien me ama y hacia quien yo amo. Capítulo 1. El papel principal de esta película será para Lara. No pienso repetírtelo una segunda vez. ¿Tienes algún problema con eso? La voz de Sergio era fría. Probablemente estaba realmente furioso. El cuchillo y el tenedor chocaron contra el plato en su mano, produciendo un sonido agudo y desagradable. Sentí un nudo en la garganta y forcé las lágrimas a quedarse dentro. El teléfono sobre la mesa no dejaba de vibrar. Cuando salí del reservado para contestar, justo me encontré con Lara, que estaba a punto de abrir la puerta. Ella me sonrió dulcemente. Escuché que hoy es tu cumpleaños. Sergio me pidió que viniera a celebrarlo contigo. En su cuello llevaba el collar de piedras preciosas que Sergio había comprado a un precio exorbitante en la subasta de anteayer. Era hermoso y cegador. Asentí y pasé de largo junto a ella, buscando un lugar tranquilo. La llamada se conectó, y la voz perezosa pero cariñosa de mi hermano llegó desde el otro lado. Feliz cumpleaños, superestrella. El abuelo ya regresó al país. Prepárate mentalmente, porque lo del matrimonio arreglado probablemente. Ese matrimonio había sido acordado cuando yo era niña, entre mi abuelo y un viejo camarada suyo. Después de que mi abuelo enfermara y se fuera al extranjero para recuperarse, nadie volvió a mencionarlo, hasta ahora. Bajé la mirada y lo interrumpí suavemente. Hermano, acepto el matrimonio arreglado. Sé que la familia Nin tiene muchas reglas. Resolveré mis asuntos lo antes posible. Y después, me retiraré de la industria. Capítulo 2. Cuando regresé al reservado, Lara ya estaba sentada íntimamente al lado de Sergio. Frente a ella estaba el filete que Sergio acababa de cortarle. Carlota, Sergio me dijo que estabas dispuesta a cederme la película lírica. Sé que lírica quizá no sea tan importante para ti, pero para mí es un paso crucial para volver al mundo del cine. Carlota, gracias. Su tono era ligero, perfectamente medido. No pude escuchar mucha gratitud en sus palabras, pero sí una arrogancia imposible de ocultar. Apreté los labios, a punto de hablar, pero Sergio se adelantó. Gracias, ¿por qué? Es solo una película. Además, ella nunca fue tan adecuada para el papel como tú. La indulgencia y el cariño en los ojos de Sergio eran descaradamente evidentes. De repente, las palabras serias de mi hermano resonaron en mi mente. Carlota, Sergio no es un buen hombre para ti. Puede que yo sea directo al hablar, pero si alguien no responde, no hace pública la relación, es porque no ama lo suficiente. No era que no me amara lo suficiente, era que no me amaba en absoluto. Mi hermano solo había intentado dejarme algo de dignidad. Reprimí la tristeza que amenazaba con desbordarse y forcé una sonrisa. El director Justin me invitó personalmente a participar en esta película. No tengo autoridad para ceder el papel. Deberías saber que nadie puede interferir en el casting de las películas del director Justin. Sergio me lanzó una mirada fugaz, con una indiferencia extrema en la voz. Entonces renuncia tú al papel. Capítulo 3. 7 años desde mi debut. Desde producciones pequeñas hasta la gran pantalla. Sergio prácticamente me vio crecer hasta convertirme en quien soy hoy. Él sabía mejor que nadie que Lírica, la película del director Justin, sería un hito en mi carrera. Pero ahora, de repente, sentí que ya no era tan importante. No era que la película hubiera dejado de importar. Era Sergio quien ya no importaba. Guardé silencio durante mucho tiempo, hasta que la voz impaciente de Sergio rompió el ambiente. ¿Tienes algún problema? Esbocé una sonrisa amarga. Ninguno. Antes de regresar al reservado, llamé al director Justin para disculparme. Intentó convencerme una y otra vez. Por esa película. Había pasado 3 años enteros perfeccionando desesperadamente mi actuación en una compañía teatral, hasta que escuchó que estaba preparándome para casarme. Sergio frunció ligeramente el ceño, como si no hubiera esperado que se diera tan fácilmente. Carlota, deja de hacer berrinches. Ya te encontré varios guiones que podrían quedarte bien. En unos días eliges uno. Primero una bofetada, luego una caricia. Desde que Lara regresó, Sergio había usado ese método para quitarme casi todos mis recursos. Si Lara lo quería, yo tenía que ceder. En una de nuestras peores discusiones, llegué a preguntarle,
¿Y si algún día ella también quiere que te ceda a ti? Sergio respondió. Ella no lo haría. Solo hasta ahora. Sentí que finalmente entendía algo. Ella no lo haría. No significaba que él no estuviera dispuesto a darse. Significaba que ella nunca pediría. Capítulo 4. Cuando salimos del restaurante, la primera nieve del año comenzó a caer sobre la capital. Sergio se quitó el abrigo y, de manera completamente natural, lo colocó sobre los hombros de Lara. Solo lo miré un instante antes de apartar la vista. Sergio tosió incómodamente y trató de explicarse. Lara no se siente muy, no pasa nada. Mi coche ya llegó, me iré primero. La camioneta de la agencia se detuvo lentamente frente a nosotros tres, seguida de un deportivo que me resultaba familiar. Sonreí e interrumpí a Sergio. Sorprendentemente, me sentía incluso más tranquila que antes. Justo cuando abría la puerta del coche, Lara me llamó de repente. Carlota, vayamos juntas. Deja que Sergio te lleve. Además, me ayudaste muchísimo hoy, así que debería agradecerte como es debido. Ella empujó ligeramente a Sergio, fingiendo naturalidad. ¿Así es como tratas a tu novia? Ni siquiera sabes acompañarla a casa. Sigues igual que cuando salías conmigo. No has mejorado nada. Sergio miró a Lara con una ternura en los ojos que yo jamás había visto. No hace falta. Primero te llevaré a ti. Tomó las llaves que le entregó el valet parking y, de principio a fin, ni siquiera me dirigió una mirada. Lara siguió insistiendo, igual que una pareja discutiendo cariñosamente. Ya te lo he dicho muchas veces. A una novia hay que consentirla. Sergio, ¿de verdad escuchas algo de lo que te digo? Cuando la puerta del coche se cerró, solté una pequeña risa. No solo sus palabras, también a ella, la llevaba guardada en el corazón. Capítulo 5. Lara fue el primer amor de Sergio. En el tercer año de nuestra relación, una vez que se emborrachó, pronunció inconscientemente el nombre de Lara, una actriz que había alcanzado la cima desde su debut, ganadora del premio Golden Horse a Mejor Actriz. Después, desapareció repentinamente de la industria y se fue al extranjero, sin dejar noticias. Aquella noche, prácticamente no dormí, hasta que Sergio despertó de la borrachera. Me abrazó entre sus brazos y me contó todo sin ocultar nada. En ese entonces no entendía qué era el amor. Aunque volviera a verla, lo único que siento hacia ella es culpa. Así que sí, se habían reencontrado. No sé qué ocurrió entre ellos. Solo sé que, después de eso, Sergio empezó a ser aún más generoso conmigo. Gastaba recursos sobre mí como si el dinero no significara nada. Decía que le encantaba verme actuar, verme segura y brillante frente a la cámara. Igual que cuando tenía 20 años y fui a mi primera audición, como inversionista de la película. Sergio ignoró todas las objeciones y me consiguió el papel principal. Después, aquella película tuvo un éxito inesperado. Mi representante me llevó a una cena llena de hombres y me dijo que agradeciera apropiadamente a los inversionistas. Yo no sabía que habían puesto algo en la bebida. Cuando entré en pánico, Sergio irrumpió de repente en la habitación. Esa noche, hicimos todo lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. El amor a primera vista que sentí durante aquella audición explotó como una inundación, y terminé cayendo por completo. Después, Sergio me impulsó en la industria, igual que ahora estaba impulsando a Lara. Capítulo 6. Fui al apartamento que Sergio me había regalado. Desde que Lara regresó, Sergio casi nunca volvía allí. Las pocas veces que aparecía era porque me había quitado algún anuncio o recurso laboral. Me pedía que lo esperara en el apartamento. Y después de escucharme decir personalmente, no pasa nada, se iba apresuradamente otra vez. Pero hoy, probablemente no vendría. Antes de salir hacia el apartamento, pedí a la administración que me enviara algunas cajas de cartón grandes, con música sonando de fondo. Empecé a ordenar poco a poco las cosas del apartamento. Fui retirando una por una las fotografías colocadas en la vitrina. Sergio nunca se tomaba fotos conmigo. La mayoría de nuestras fotos juntas eran imágenes promocionales oficiales de eventos comerciales a los que asistíamos juntos, pero aún así yo las atesoraba como si fueran tesoros invaluables. Cuando terminé de empacar las cajas, Sergio ya me había enviado varios guiones al correo electrónico. Luego también me mandó un mensaje. Durante la próxima mitad del mes estaré de viaje por trabajo. Probablemente no responda tus mensajes a tiempo. Cuando elijas un guión, contacta directamente a mi asistente. Feliz cumpleaños. Buenas noches. Curvé ligeramente los labios, pero no respondí. Antes de salir del apartamento, borré mi huella digital de la cerradura. También dejé las llaves y la tarjeta de acceso sobre la bandeja del recibidor. El empleado de seguridad que estaba de turno por la noche me preguntó con incertidumbre, ¿de verdad ya no quiere nada de esto? Sí, ya no lo quiero. Le agradecería mucho que me ayudara a encargarse de ello. Disculpe la molestia.
Capítulo 7. El día en que anunciaron oficialmente el elenco de Lírica, Sergio, que estaba de viaje por trabajo, rara vez me llamó. ¿Ninguno de esos guiones te gustó? Mi asistente me dijo que nunca te pusiste en contacto con él. Su voz no mostraba ninguna emoción. Mi hermano estaba recostado despreocupadamente en el asiento del copiloto. Al escuchar la voz de Sergio, arqueó las cejas con evidente desagrado. Por ahora no aceptaré más proyectos. Tengo otros planes. Estoy conduciendo. Luego hablamos. Sergio no dijo nada más, solo que, antes de colgar, una voz femenina y suave sonó claramente a través del altavoz del coche. ¿Carlota todavía sigue molesta por lo de Lírica? Sergio, lo siento, todo es culpa mía. Respiré hondo y me encontré con la mirada inquisitiva de mi hermano. Hermano, puedo encargarme sola de la rescisión del contrato. No te preocupes. Por consideración hacia Sergio, la mayoría de las cláusulas comerciales del contrato me favorecían. Incluso si rompía el contrato, las consecuencias no serían demasiado graves. Si pasa algo, busca a tu hermano. Déjame en la próxima esquina. Voy a ver a Vin. Mi hermano asintió, pero de repente se quedó callado a mitad de la frase. Con algo de incomodidad, apartó la vista hacia la ventana. Vicente justo vino a la capital por un viaje de trabajo. Cuando termines de resolver todo aquí, volveremos juntos a Ciudad del Sur. Capítulo 8. Hasta que terminé todos los trámites de rescisión, Sergio parecía no haberse enterado de nada. Antes, en cuanto ocurría cualquier cosa relacionada conmigo, él siempre era el primero en saberlo, como si temiera que pudiera sufrir aunque fuera la más mínima injusticia. El día que decidí retirarme de la industria, incluso llegué a preocuparme de que Sergio intentara impedirlo. Después de redactar el comunicado oficial para Weibo, sonreí levemente. Había pensado demasiado. Al mismo tiempo, sentí alivio. Así estaba mejor. Un comienzo ambiguo, y un final limpio y definitivo. La publicación se envió automáticamente a la hora programada. Cuando salí de la ducha, había varias llamadas perdidas en mi teléfono, de mis padres, de amigos de la industria, y también de productores y directores con quienes había trabajado antes y con quienes mantenía buena relación. Justo entonces entró la llamada de mi hermano. Su voz sonaba acelerada. ¿Estás en casa? ¿Puedo pasar ahora? No fue hasta que mi hermano apareció sudando frente a la puerta de mi casa que entendí que las tendencias en internet habían explotado. Se filtraron fotografías de Sergio y Lara entrando y saliendo juntos de hoteles y lugares turísticos en el extranjero, y justo coincidió con mi anuncio oficial de retiro. Muchos internautas comenzaron a burlarse. Incluso la rosa más hermosa no deja de ser el adorno de otra mujer. Miré ese comentario, que tenía miles de me gusta, pero en mi corazón ya no se levantó ninguna ola. Carlota, ¿estás bien? Ya mandé gente a borrar las publicaciones. No te lo tomes a pecho. Quise decir que no hacía falta, pero la familia Nin estaba involucrada en la política. Puede que a mí no me importara, pero eso no significaba que a la familia Nin tampoco le importara. Y además, de verdad no quería seguir teniendo ningún vínculo con Sergio. Capítulo 9. Sergio no se puso en contacto conmigo hasta el segundo día después de regresar a la capital. Las tendencias ya casi habían sido eliminadas, e incluso el tema sobre mi retiro oficial había sido reducido una y otra vez hasta perder relevancia. Sergio me citó en el apartamento. Cuando llegué a la puerta, estaba dudando si introducir la contraseña cuando ésta se abrió desde dentro. Todavía llevaba puestos los zapatos de vestir, y el abrigo colgaba de su brazo. Parecía que acababa de llegar también. Se masajeó el entrecejo, con la voz algo nasal. Carlota, ¿por qué quieres retirarte de la industria? ¿Es porque normalmente te consiento demasiado y te malcrió? ¿O por qué creíste esos rumores sobre Lara y yo? Ya te dije que solo estoy compensándola. Apreté los labios con fuerza. En mi mente traté de buscar escenas en las que él realmente me hubiera consentido o malcriado. Antes de que Lara regresara, quizás sí había sido así. Levanté la vista y me encontré con los ojos interrogantes de Sergio. Solo quiero descansar un tiempo. Estos años he estado corriendo de un rodaje a otro y estoy cansada. Además, mi abuelo ya volvió al país. Hay bastantes asuntos familiares que atender. Quiero volver para pasar más tiempo con mi familia. No mencioné a Lara antes de dejar la capital. Tampoco quería volver a discutir con Sergio. Así que simplemente le expliqué con calma mis planes para los próximos meses, excepto lo del matrimonio arreglado. Sergio soltó un suspiro de alivio. Intentó tomarme de la mano, pero me aparté discretamente. Lo rodeé y caminé hacia el mueble de la televisión. Justo cuando abría el cajón para sacar medicina para el resfriado, sonó el teléfono de Sergio. Se fue apresuradamente, y su voz casi quedó atrapada detrás de la puerta al cerrarse. Todavía tengo una reunión. Me voy primero. Avísame cuando regreses y te llevaré yo mismo.
Capítulo 10. En mis últimos días en la capital, me reuní una vez con varias compañeras de universidad que ya se habían establecido allí. Cuando hablaron sobre mis planes futuros, no pudieron evitar suspirar con cierta lástima. Tú eras la actriz joven con más posibilidades de conseguir el Gran Slam, y aún así te retiras así de repente. ¡Qué decisión tan radical! Curvé los labios en una sonrisa y no oculté lo del matrimonio arreglado. Casarme es lo de menos. Lo principal es volver para pelear con mi hermano por la herencia familiar. Todas soltaron carcajadas, hasta que mencioné a Sergio por iniciativa propia. Entonces, las sonrisas desaparecieron poco a poco y sus expresiones se volvieron serias. No le conté lo del matrimonio arreglado. Si él llega a preguntarles, después de pensarlo, probablemente a Sergio ni siquiera le importaría. Negué con la cabeza y me reí de mí misma. Olvídenlo, seguro ni siquiera les preguntará. Aquella noche bebimos en el bar hasta pasada la medianoche. Solo cuando los esposos de cada una llegaron a recogerla se dio por terminada la reunión. De pie en la entrada del bar, el viento frío me despejó gran parte del alcohol. Nunca fui buena bebiendo. En las cenas sociales a las que no podía negarme, Sergio siempre decía que iría a recogerme, pero cuando el coche llegaba a la puerta, quien bajaba a abrirme era siempre su asistente, acompañado de una explicación. Señorita Lee, la reunión de Sergio aún no termina. Me pidió que la llevara de regreso. Después, Lara volvió. Mientras coincidiéramos en la misma cena o evento, Sergio aparecía puntualmente. En ese tiempo todavía fingía mantener distancia con Lara, pero yo sabía, él no iba allí por mí. Capítulo 11. Me sorprendió bastante cuando Sergio apareció en la puerta de mi casa. Como al día siguiente dejaría la capital, los trabajadores de mudanza iban y venían constantemente. En el instante en que Sergio salió del ascensor, su rostro se oscureció. ¿Por qué de repente te mudas? ¿Todavía sigues haciendo berrinche conmigo? Me quedé paralizada por un momento. Justo cuando iba a hablar, Lara salió también del ascensor detrás de él. Llevaba puesto un hipao que resaltaba aún más su figura elegante y delicada. Sergio, estás siendo demasiado agresivo. Le lanzó una mirada de reproche antes de girarse hacia mí, como si quisiera explicarse. Carlota, fui yo quien le pidió a Sergio que me trajera a verte. Miré el salón vacío y forcé una sonrisa bastante correcta. Voy a volver a casa por un tiempo. Este apartamento siempre fue alquilado, y justo el contrato está por terminar, así que decidimos devolvérselo al propietario. Ya se llevaron los muebles, así que no podré invitarlos a pasar. Cuando vine a la capital para estudiar en la universidad, mis padres compraron un apartamento por miedo a que no me acostumbrara a vivir en la residencia estudiantil. Más tarde, como me llevaba bien con mis compañeras de cuarto, no me mudé aquí hasta que empecé a actuar, y hacia el exterior. Siempre dije que era un apartamento alquilado. El día que decidí marcharme, contacté a una agencia y puse la propiedad en venta. Apenas hace 2 días terminó el cambio de propietario. Sergio no dijo nada. Su mirada permaneció fija en mi rostro, como si estuviera intentando analizar mis emociones. Lara recorrió el salón vacío con la vista antes de hablar. Mañana será la conferencia de prensa de la primera película que hice desde mi regreso. Quiero invitarte. Sergio decía que bastaba con enviarte un mensaje, pero pensé que era mejor decírtelo en persona. Vendrás, ¿verdad, Carlota? Capítulo 12. No, mañana tengo un vuelo. Solo después de firmar el formulario que me entregó uno de los trabajadores de mudanza respondí finalmente a Lara. Después de todo, era una actriz ganadora del Golden Horse. Los ojos de Lara se enrojecieron casi al instante. Miró a Sergio y su voz comenzó a temblar. Carlota, ¿todavía me guardas rencor? Sergio me cuida porque nosotros en el pasado, cuando recién conocí a Lara, siempre perdía la calma. Cada vez que mencionaba el pasado que compartía con Sergio, yo reaccionaba como un erizo lleno de púas. Mientras más frágil se mostraba ella, más irracional parecía yo, y cuanto más se ponía Sergio del lado de Lara, más me enfurecía. Después empecé a evitar encontrarme con Lara siempre que podía, incluso cuando coincidíamos en algún evento. Nunca tomaba la iniciativa para saludarla. Pensé que así reduciría los conflictos entre nosotras y también las discusiones entre Sergio y yo, pero estaba equivocada. Ella siempre aparecía, incluso en mi cumpleaños. Cuando le había dicho claramente a Sergio que quería celebrarlo solo con él, ella igual apareció. Di un paso hacia atrás. Mi voz estaba tan calmada que casi carecía de entonación. No, yo también creo que Lírica es una película que te queda muy bien. Si no fuera así, el director Justin no habría aceptado darte el papel. ¿No le parece, Sergio? La expresión de Sergio quedó congelada en su rostro. Pasó un buen rato antes de que finalmente reaccionara. Capítulo 13. Cuando mi hermano vino a recogerme para ir al aeropuerto, venía acompañado de un hombre. Supuse que debía ser Vicente,
No era exactamente como lo había imaginado. Llevaba el cabello muy corto y limpio, ropa deportiva informal, y en la palma y entre el pulgar y el índice se distinguía incluso una fina capa de callos. Al ver la maleta en mi mano, la tomó con mucha cortesía. «Déjame ayudarte, señorita Lee. Bienvenida de regreso a Ciudad del Sur». Hizo una breve pausa. Su voz grave era particularmente agradable de escuchar. Mi hermano le dio un golpe amistoso en el hombro. «Ayudas a mi hermana con la maleta, pero no a mí». Qué tipo tan desleal cuando ve una cara bonita. No sé por qué. De repente me sonrojé, hasta el punto de tartamudear un poco al hablar. «Puedes llamarme Carlota». Vicente asintió y repitió suavemente. «Carlota». De camino al aeropuerto, Sergio me llamó varias veces. No respondí. De repente, volvió a resonar en mi mente aquella frase suya: «Cuando llegue el momento, yo te llevaré». Miré fijamente el registro de llamadas y luego abrí distraídamente la información de un envío. Después de ver que el destinatario había firmado la entrega, bloqueé el número de Sergio. Antes de partir, había pedido que enviaran un paquete a la recepción del Grupo Q. Dentro solo había una simple carta de ruptura y una tarjeta bancaria. La cantidad dentro era suficiente para cubrir el valor del apartamento que Sergio me había regalado. Todo había ocurrido demasiado rápido, y no tuve tiempo de ocuparme del apartamento. Vicente me miró varias veces, como si quisiera decir algo, pero se contuviera. No pensaba ocultártelo. Era mi exnovio. Bueno, supongo que eso es lo que es ahora. Vicente soltó una pequeña risa. Se inclinó para recoger la cartera que había dejado caer a mis pies y luego dijo simplemente: «Está bien». Capítulo 14. Antes de que el avión despegara, la conferencia de prensa de la película de Lara ya estaba llegando a su final. Gracias a la inversión y presencia de Sergio, sumadas a las tendencias de Internet de hacía unos días, los periodistas aprovecharon cada oportunidad para lanzar preguntas. La mayoría giraban alrededor de la relación entre Sergio y Lara, hasta que un reportero me mencionó: «Escuchamos que la señorita Lee dejó la película y se retiró de la industria porque planea volver a casa para un matrimonio arreglado entre familias». Sergio: «¿Puede confirmar si esta información es cierta?». No solo yo, incluso la atención de mi hermano fue atraída por la transmisión en vivo de la entrevista. Justo cuando parecía que iba a preguntarme algo, Sergio soltó una risa fría y burlona. Sonreía como si nada le importara, pero su voz estaba llena de absoluta seguridad. «Es falso. Ella no lo haría». Al escuchar las palabras de Sergio, la sonrisa de Lara casi se congeló en su rostro. Bajé la mirada, imitando el tono de Sergio. Murmuré para mí misma: ¿y por qué no podría hacerlo? En la época en la que mi relación con Sergio era mejor, alguna vez lo había amenazado en tono de broma: «Sergio, si te atreves a hacerme enojar, volveré inmediatamente a casa para heredar la fortuna familiar y buscaré un matrimonio arreglado». Sergio se había reído con impotencia. Me presionó debajo de él y, mordiendo deliberadamente mis labios, me preguntó una y otra vez: «¿Casarte con quién? ¿HM?». Hasta que terminé suplicándole entre risas: «Con nadie. No voy a tener un matrimonio arreglado. Solo te quiero a ti». Solté una suave risa. Carlota había crecido y finalmente entendió aquella frase: «Las aves de montaña y los peces pertenecen a mundos distintos». Capítulo 15. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Ciudad del Sur, sentí como todo mi cuerpo finalmente se relajaba un poco. Por pasar la mayor parte del tiempo grabando fuera, en realidad llevaba años regresando muy poco a casa. Incluso durante el año nuevo casi nunca volvía, y cuando lograba regresar, normalmente solo podía quedarme 1 o 2 días. Mi hermano solía llamarme a escondidas: «Superestrella, aunque no quieras a tu hermano, no puedes abandonar a papá y mamá. Te extrañan muchísimo. Todos los días están diciendo: nuestra niña, nuestra niña». Antes, cada vez que volvía, aprovechaba cualquier oportunidad para actuar mimada, pero ahora sentía una extraña timidez al volver a mi tierra natal, hasta que vi a mis padres y a mi abuelo esperándome en la sala de llegadas del aeropuerto. En ese instante, mis ojos se llenaron de un ardor ácido. Mis pasos pasaron de ser rápidos a convertirse en una pequeña carrera. Y cuando me detuve frente a ellos, las lágrimas finalmente brotaron sin control. «Abuelo, papá, mamá, ya regresé. A partir de ahora me quedaré en Ciudad del Sur para acompañarlos». «Sí». Mi madre me acarició la mano, y su voz también se quebró por el llanto. «Mientras hayas vuelto. Eso es lo importante, mientras hayas vuelto». Cuando mi hermano se acercó, yo ya había logrado recomponer mis emociones. Vicente venía detrás de él empujando el carrito del equipaje. Al ver a mis padres y a mi abuelo, los saludó de una manera completamente natural y familiar. «Abuelo, tío, tía, mis padres dijeron que Carlota acaba de regresar, así que seguramente ustedes tendrán mucho de qué hablar en familia».
Por eso iremos a visitarlos dentro de unos días. Capítulo 16. Vicente nos dejó en casa antes de marcharse. Justo antes de irse, lo llamé. Hermano Vicente, ¿mañana tienes tiempo? Quisiera hablar contigo. Los ojos de Vicente se llenaron de una suave sonrisa. Claro, mañana vendré a recogerte. Era diferente de Sergio. A la mañana siguiente, Vicente ya estaba esperando frente a mi casa desde muy temprano. Apenas terminé de abrocharme el cinturón de seguridad, me puso en las manos un delicado vaso de cristal. Mi madre preparó sopa de nido de ave y tremella desde temprano. Hace frío, así que primero calienta el estómago. Asentí y forcé una sonrisa bastante luminosa. Ciudad del Sur había cambiado muchísimo. Después de estacionar el coche, Vicente me llevó a recorrer varios lugares concurridos y animados. Al mediodía, eligió un restaurante privado. Cuando deslizó el menú hacia mí, me quedé inmóvil por un largo momento. Mientras estuve con Sergio, casi siempre era yo quien se adaptaba a sus gustos, y rara vez tocaba siquiera el menú. Él comía lo que quería, y yo simplemente lo seguía. A veces, para mantener la figura, directamente no comía nada. Al notar mi incomodidad, Vicente tomó el menú de vuelta y pidió varios platos. Sin excepción, todos eran mis favoritos. Lo miré sorprendida. ¿Mi hermano te lo dijo? Vicente negó con la cabeza. Lo anoté después de ver tus blogs, aunque no sé si en estos años tus gustos cambiaron o no. Capítulo 17. La familia Nin estaba involucrada en la política, pero después de retirarse del ejército, Vicente Nin eligió dedicarse a los negocios. Vicente era el menor de su generación, así que la familia Nin terminó complaciéndolo. Así que lo que intento decir es, soy tu fan. Puedes seguir dedicándote a la profesión que amas. No necesitas preocuparte por nada. Mientras hablaba, los ojos de Vicente brillaban intensamente, llenos de luz. Era muy diferente a la imagen de hombre rudo que mi hermano solía describirme a escondidas. Me miró con total seriedad, pronunciando cada palabra lentamente. Carlota, espero que puedas ser tú misma. Hasta la noche. Esa frase de Vicente siguió resonando en mi cabeza. Desde pequeña sabía que la familia Nin tenía muchísimas reglas. Por eso, naturalmente, siempre asumí que ser actriz no era una identidad adecuada para la futura nuera de los Nin. Pero ahora Vicente me decía que sí podía, que podía ser yo misma. Ser la verdadera yo que aparecía en mis blogs. En los primeros años después de debutar, me encantaba grabar blogs para compartir mi vida y mi trabajo. Había videos donde pedía comida a escondidas del representante para comer algo por la noche. Otros donde me moría de hambre y me quejaba dramáticamente. Y algunos donde, para superar mi miedo a las alturas, pasaba todo el día suspendida en cables de seguridad. Más tarde, Sergio me dijo que, como figura pública, debía cuidar mi imagen y mi comportamiento. Así que puse todos mis blogs en privado y nunca volví a publicar ninguno. Entonces, me incorporé bruscamente sobre la cama, reaccionando por fin. ¿Eso significaba que Vicente ya me seguía en secreto desde aquel entonces? Capítulo 18. Cuando los padres de la familia Nin vinieron a mi casa, trajeron muchísimos regalos. Desde que acepté el matrimonio arreglado, ambas familias habían empezado discretamente a preparar la boda. Cuando mis padres hablaban conmigo, 8 de cada 10 frases eran para elogiar lo atento y considerado que era Vicente. El salón se volvió animado de inmediato. La madre de Vicente tenía una personalidad abierta y despreocupada. Era completamente diferente a la imagen que yo tenía de la familia Nin. Me tomó de la mano y colocó en mi muñeca una pulsera de jade que claramente valía una fortuna. Más tarde supe que aquella pulsera había sido heredada generación tras generación en la familia Nin. Nuestra Carlota es realmente hermosa. No es de extrañar que ese mocoso la haya tenido en mente durante más de 10 años. Y al final, de verdad consiguió conquistarla. La madre de Vicente sonreía con los ojos llenos de alegría, incapaz de ocultar su felicidad. Tanto Vicente Nin como yo nos sonrojamos al mismo tiempo. Vicente me contó que su madre había crecido en el norte, a diferencia de la delicadeza suave de las mujeres de Ciudad del Sur. Ella les torcía las orejas a Vicente y a su padre apenas se enfadaba. Aún así, el abuelo Nin la consentía más que a nadie. Sonreí y asentí, y por primera vez empecé a pensar seriamente que, quizá casarme con Vicente tampoco sería tan mala idea. Mientras estaba distraída en mis pensamientos, el abuelo Nin me llamó para que me acercara. Vicente permanecía pegado a mi lado, como si temiera que su propia familia pudiera intimidarme. El abuelo Nin fingió enfadarse, soplando el bigote y abriendo mucho los ojos, aunque sonreía tanto que casi no podía cerrar la boca. Antes siempre pensé que imponía respeto solo con su presencia, pero ahora me parecía adorable y entrañable. Nuestra Carlota es una niña muy buena. Si algún día Vicente se atreve a hacerte sufrir, díselo al abuelo. Yo mismo le romperé las piernas.
Sonreí y respondí suavemente, está bien. Capítulo 19. La boda fue programada para Año Nuevo. Faltaban menos de 15 días. Al principio pensé que, por la falta de tiempo, solo alcanzaría para comprar un vestido de novia ya hecho en una tienda. Pero jamás imaginé que Vicente ya hubiera mandado hacer 2 vestidos a medida en secreto. Cuando me llevó a probarme el vestido, deliberadamente no invitó a mi hermano. Será una sorpresa para él. Ya puedo imaginarme la expresión de tu hermano cuando te vea con el vestido de novia el día de la boda. Yo también podía imaginarlo. En mi familia, mi hermano siempre había sido quien más me consentía. Vicente sonrió y tomó mi mano entre las suyas. Carlota, gracias por estar dispuesta a casarte conmigo. En serio, esto se siente como un sueño. No solo para Vicente, para mí también parecía un sueño. Hasta que me puse el vestido de novia, realmente comprendí que de verdad iba a casarme. Y también me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no pensaba en Sergio. Respiré profundamente. El tiempo y yo, ambos debíamos seguir adelante. Cuando salí levantando ligeramente la falda del vestido, Vicente estaba tan nervioso que ni siquiera se atrevía a mirarme directamente. Su voz tembló un poco. Hermosa. Carlota, te ves realmente hermosa. No sabía por qué, pero de repente, una emoción indescriptible llenó mi pecho. Quería llorar y reír al mismo tiempo. Al ver la manera torpe y nerviosa en que Vicente reaccionaba, las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, y eso solo consiguió ponerlo todavía más nervioso. Terminé riéndome entre lágrimas y, por primera vez, tomé su mano por iniciativa propia. Eres un tonto, Vicente. Capítulo 20. Las invitaciones de nuestra boda fueron escritas por mí personalmente. Pasé muchos años aprendiendo caligrafía cuando era pequeña, aunque nunca imaginé que algún día serviría para esto. Mientras la tinta se expandía lentamente sobre el papel, Vicente me rodeó la cintura desde atrás. Mi cuerpo se tensó por un instante antes de relajarse nuevamente. Poco a poco estaba empezando a aceptar el amor de Vicente y también a esforzarme por adaptarme a él. Lo siento, te asusté, ¿verdad? Vicente soltó sus brazos y dio un paso hacia atrás. Cuando me giré, me encontré justo con sus ojos llenos de decepción. Di un paso hacia él. Rodeé su cintura con los brazos y me puse de puntillas ligeramente. No pasa nada. Si me asustas más veces, terminaré acostumbrándome. Los ojos de Vicente se iluminaron al instante, y la sonrisa enorme que mostró parecía increíblemente tonta. Me acerqué por iniciativa propia y rocé suavemente sus labios con los míos. Justo cuando iba a decir algo, Vicente sujetó mi cintura de repente y me atrajo aún más hacia él. Besó mis labios, arrebatando mi respiración de manera torpe y desordenada, hasta que mi hermano irrumpió bruscamente en el estudio. Vicente. Carlota. Vicente se separó apenas un poco de mí y lanzó una mirada molesta hacia mi hermano. Yo me aparté nerviosamente de sus brazos. Me giré rápidamente y agarré el pincel, escribiendo cualquier cosa al azar sobre el papel. Parecía un garabato incomprensible. Y durante estos días junto a Vicente, también entendí otra frase. Las personas realmente deslumbrantes no aparecen demasiado pronto, pero siempre llegan justo en el momento adecuado. Capítulo 21. Cuando Sergio descubrió que ya no podía contactar a Carlota, estaba tan nervioso que incluso su voz temblaba. Primero le pidió a su asistente que investigara el itinerario de Carlota. Solo después de confirmar que ella había regresado a Ciudad del Sur logró tranquilizarse un poco. Pensó que Carlota simplemente estaba haciendo berrinche porque él no la había llevado al aeropuerto, así que decidió no buscarla más por el momento. Antes siempre había sido así. Cada vez que él hacía algo que molestaba a Carlota, ella dejaba de hablarle durante varios días a propósito. Después, él encontraba una oportunidad, la consentía un poco, y todo volvía a la normalidad. Por eso esta vez también esperó, como de costumbre, el momento adecuado para darle una salida y reconciliarse, pero pasó más de un mes, y Carlota seguía sin sacarlo de la lista negra, hasta que su asistente entró con un paquete. Jefe, durante el cambio de turno en recepción encontraron un paquete que la señorita Lee le envió hace un mes. El párpado de Sergio comenzó a temblar sin razón aparente. Abrió el paquete apresuradamente. Dentro solo había una tarjeta bancaria y una carta escrita a mano. El contenido era extremadamente breve. Si nada inesperado ocurre, probablemente no volveremos a vernos. Sergio, te deseo paz y seguridad todos los años. Le pidió al asistente que revisara el saldo de la tarjeta bancaria. 8 millones. De repente, Sergio recordó que el día del cumpleaños de Carlota ella le había preguntado cuánto valía el apartamento. Él no le dio importancia y respondió casualmente, 8 millones. Sergio terminó soltando una risa de rabia en ese mismo instante. Tomó las llaves del coche y se dirigió directamente al apartamento. Cuando abrió la puerta y vio las llaves y la tarjeta de acceso sobre el mueble de la entrada,
Sintió cómo su garganta se tensaba inexplicablemente. Después recorrió el salón y el dormitorio una vez más. Todas las fotos de él con Carlota, todos esos muñecos y adornos que Carlota había insistido en comprarle, habían desaparecido por completo. Cuando fue a preguntarles a los amigos más cercanos de Carlota, todos respondieron prácticamente lo mismo. Y fue entonces cuando finalmente pareció darse cuenta de algo. Tal vez, estaba a punto de perder a Carlota para siempre. Capítulo 22. La siguiente vez que recibí una llamada de Sergio fue 3 días antes de mi boda. Su voz era fría y cortante, cargada de enojo. Carlota, incluso para hacer berrinches debería haber un límite. ¿De verdad crees que dejando una nota de ruptura y una tarjeta bancaria esto se termina? ¿Sabes siquiera que yo? Antes de que Sergio pudiera terminar de hablar, Lara le arrebató el teléfono. Su voz seguía siendo tan suave y gentil como siempre. Carlota, Sergio ha estado preocupadísimo por ti estos días. No podía tragarse el orgullo para buscarte, así que le pedí que llamara desde otro número. Escuché que pronto vas a casarte. ¿Es verdad? Quien respondió la llamada fue Vicente. Yo estaba en la cocina preparando un pastel cuando él me llevó el teléfono. No pensé demasiado y simplemente le pedí que contestara por mí. Él activó el altavoz de manera natural. Apenas escuchó las voces. Mi hermano fue el primero en entrar corriendo a la cocina. Yo seguía concentrada en untar crema sobre el pastel y respondí distraídamente. Sí, ¿necesitan algo? Si no, voy a colgar. Hubo un silencio evidente al otro lado de la llamada. Luego se escuchó algo cayendo al suelo. Y después, la voz incrédula de Sergio volvió a sonar. Carlota, dime con quién te vas a casar. Tienes 27 años, no 22 ni 23. ¿Quién haría un matrimonio arreglado con una? Mientras más hablaba Sergio, más hirientes se volvían sus palabras. Antes de que mi hermano explotara y comenzara a insultarlo, lo interrumpí rápidamente. Sí, tengo 27 años, por eso voy a casarme. ¿Hay algún problema con eso, Sergio? Capítulo 23. El día de la boda. Mi hermano estaba en máxima alerta. Temía que Sergio apareciera para causar problemas. Y la verdad era que Sergio realmente vino. No fue al salón del banquete. Entró directamente a la fuerza en mi camerino. El corazón que se me había tensado volvió a calmarse al ver a Lara detrás de él. Yo estaba sentada frente al tocador mientras la maquilladora retocaba mi maquillaje. Sergio apretaba los puños con fuerza. Pasó mucho tiempo antes de que lograra recuperar la voz. De pie detrás de mí, su mirada quedó fija en el espejo, sobre mi rostro. Carlota, ¿hablas en serio? ¿Qué tan bien conoces siquiera a ese hombre para casarte con él? ¿Lo amas? Cuando Vicente llegó acompañado de varias personas, Lara tiró suavemente de la manga de Sergio. Le habló en voz baja. Sergio, deja de hacer esto. Ya que Carlota decidió casarse, deberíamos desearle felicidad. Sí. Nunca imaginé que Lara acompañaría a Sergio hasta Ciudad del Sur. Y menos aún esperaba que, durante todo el tiempo que estuve lejos de la capital, ellos todavía no hubieran vuelto oficialmente el uno con el otro. Vicente caminó hasta mi lado, enfrentándose directamente a Sergio. Por primera vez, percibí en Vicente una sensación de peligro. Me protegió detrás de él, y en su voz se escondía una dureza amenazante. Señor Sergio, ¿tiene algún asunto urgente con mi esposa? En los primeros años, el estatus de la familia Nin en la capital había sido incluso superior al que ahora tenían en Ciudad del Sur. Más tarde, la familia Nin se retiró y regresó a Ciudad del Sur. Por la expresión de Sergio, parecía claro que conocía perfectamente a Vicente, así que soltó una pequeña risa. El señor Nin puede casarse si quiere, pero, ¿qué significa eso de robarme a mi novia? Capítulo 24. Justo cuando Vicente estaba a punto de golpearlo, mi hermano irrumpió en la habitación. Entró con un bate de béisbol y descargó todos estos años de resentimiento sobre Sergio sin contenerse. El color desapareció instantáneamente del rostro de Lara. Sergio apretó los dientes y ni siquiera soltó un gemido. Cuando mi hermano finalmente se cansó de golpearlo, Sergio se apoyó en un brazo para levantarse, mirándome con el rostro lleno de dolor. Carlota, ¿ya es suficiente así? Ven conmigo. Sí. Lara originalmente quiso llamar a la policía, pero la reacción de Sergio fue algo que jamás había esperado. Al final, solo pudo cubrirse la boca con fuerza mientras las lágrimas caían sin parar, antes de salir corriendo tambaleándose. Ya basta. Si sigues actuando, terminarás exagerándolo demasiado. Miré a Sergio y hablé con una frialdad llena de sarcasmo. Todos estos años, precisamente por culpa de Sergio, casi nunca tuve rumores amorosos dentro de la industria. La etiqueta de «mantenida» quedó clavada sobre mí para siempre. Él jamás reconoció públicamente nuestra relación. Nunca respondió a los rumores ni hizo oficial nada. Y solo ahora, cuando nuestros caminos ya no tenían nada que ver el uno con el otro,
Admitía lo que habíamos sido. Quizá pensaba que eso me conmovería, confesándome apasionadamente su amor frente a su primer amor y terminando cubierto de heridas por mi causa. Pero yo solo lo encontraba ridículo. Cuando Vicente me tomó de la mano y salimos del camerino, los hombres que él había traído ya rodeaban completamente a Sergio. Vicente lanzó una última mirada hacia él y dio una orden con voz helada. Átenlo y envíenlo al hospital después de que termine la ceremonia de la boda. Capítulo 25. Sergio prácticamente fue obligado a presenciar toda la ceremonia de mi boda con Vicente. Apenas terminó la ceremonia, lo enviaron directamente al hospital, y Vicente incluso ordenó que lo trasladaran inmediatamente a otro hospital en la capital. La ambulancia necesitaba casi 11 horas para ir de Ciudad del Sur hasta la capital. Cuando terminé de cambiarme al vestido para el brindis, Vicente me llevó discretamente a un lado para contarme lo sucedido. Parecía un poco desanimado, pero yo simplemente abrí los ojos con sorpresa. Señor Nin, realmente eres increíble. Vicente Nin apretó los labios. Entonces, ¿te molestó? Estaba celoso. Lo ignoré deliberadamente y levanté el vestido mientras caminaba hacia el salón del banquete. Al mismo tiempo, exageré el tono de mi voz. Ay, este vestido pesa muchísimo. ¿Habrá alguna persona amable que quiera ayudarme? Vicente sonrió tontamente y enseguida me siguió. ¿Ven? Ya lo había dicho, Vicente era un tonto adorable. Más tarde, durante el brindis, me sorprendió ver al director Justin. Vicente lo saludó con total familiaridad. Pensé que no vendrías. La mirada del director Justin recorrió a Vicente y a mí con una sonrisa ambigua. Cuando Carlota renunció a Lírica diciendo que iba a casarse, me preguntaba quién sería el afortunado. Si hubiera sabido que eras tú, jamás habría aceptado que abandonara la película. Vicente chocó suavemente su copa contra la del director Justin. Todavía estás a tiempo. La próxima película ya está reservada. El director Justin tomó un sorbo de vino y luego dirigió su mirada hacia mí. Tengo un guión. Te queda incluso mejor que Lírica. Capítulo 26. La película de la que hablaba el director Justin se llamaba Piel Vacía. En el otoño del año siguiente, Vicente entró conmigo al rodaje. Lírica también se estrenó durante las fiestas nacionales. Aprovechando un momento libre, Vicente y yo fuimos juntos al cine para verla. Al final, Lara no logró quedarse con el papel. La noticia de que había intentado forzar a Sergio a casarse con ella y había sido rechazada explotó en las tendencias durante varios días seguidos. El director Justin buscó a Sergio. Después de llegar a un acuerdo, cambiaron a la actriz principal, tal vez porque el escándalo se volvió demasiado vergonzoso. La familia de Sergio lo obligó a retirar todas sus inversiones de la industria cinematográfica. Cuando Piel Vacía se estrenó, fue un éxito absoluto, y gracias a esa película, finalmente conseguí el Gran Slam a Mejor Actriz. Durante una entrevista, un periodista me preguntó, en aquel momento decidió retirarse de la industria, pero luego regresó. ¿Qué fue lo que experimentó? Miré a Vicente, que estaba debajo del escenario sosteniendo una cámara y enfocándome cuidadosamente, y respondí con absoluta sinceridad. Conocí a una persona. Él me dijo que podía ser yo misma, y aprovechando esta oportunidad, también quiero decirle algo. En realidad, desde que lo tengo a él, mi vida ya alcanzó su propio Gran Slam. Aquella noche, Vicente me abrazó con fuerza y se negó a soltarme por mucho tiempo. Más tarde descubrí que Sergio también había asistido a aquella conferencia de prensa. Después de 3 años de matrimonio, el sentimiento de inseguridad de Vicente seguía siendo enorme. Me giré y me senté sobre él, inclinándome una y otra vez junto a su oído para repetirle suavemente: Vicente, tú no eres igual que Sergio. Ten un poco más de confianza. Carlota te ama a ti, solo a ti. Capítulo 27. 5 años después de casarnos, encontré accidentalmente una libreta en el estudio. Dentro estaba registrada prácticamente toda mi vida, cada una de mis películas, cada evento al que asistí, cada momento importante. Incluso los gustos que mencionaba ocasionalmente en mis blogs habían sido anotados cuidadosamente por él. Mientras hojeaba las páginas, mi mirada se detuvo en la primera fotografía. Parecía que yo apenas tenía 3 o 4 años. Estaba sentada en unos escalones, sosteniendo una paleta enorme, casi más grande que mi propia cara. No tenía ningún recuerdo de aquello. Cuando Vicente entró al estudio y vio lo que tenía en las manos, se puso visiblemente nervioso y perdido. Señor Nin, realmente ocultaste esto muy bien. Sonreí y me refugié entre sus brazos. Después, Vicente me habló sobre aquella fotografía de mi infancia. Cuando tenía 3 años, mi abuelo me llevó a jugar a la casa de la familia Nin. Vicente, que entonces tenía 6 años, me convenció dándome una paleta gigantesca, y le preguntó a la pequeña Carlota de 3 años: «Entonces, ¿te casarás conmigo en el futuro?».
La Carlota de 3 años no entendía nada, solo quería el dulce. Así que respondió con su vocecita infantil, sí, y fue así, que ambas familias fijaron el compromiso matrimonial, justo en el momento correcto. Pero hay algo que nunca le dije a Vicente. En medio de las cenizas de mi vida vi una luz, y justamente dentro de esa luz, lo vi a él.